tardes a todos. Y bienvenidos a un nuevo festival de Navidad. Somos Gonzalo Pérez e Íñigo de Aristegui, alumnos de segundo de bachillerato, y tras 12 años de colegio es todo un honor poder presentar este festival que con tanto cariño os hemos preparado. Sí, para todos, padres y madres, abuelos y abuelas y familiares en general. Bueno, ¿y qué va a pasar este año? ¿Vamos a tener Navidad? El título nos dice el ataque de la IA. Ah, claro, la IA. ¿Qué es eso, la IA? ¿No lo sabes? Tío, actualízate un poco. Mira, que quieres hacer un trabajo de economía y no sabes cómo, pues utilizas ChatGPT. O simplemente quieres organizar un viaje a China y no sabes qué sitios visitar o dónde dormir, pues también utilizas o bien ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial. Pues a mí eso me parece una bobada. Bueno, Solo es un robot que almacena información y poco más. A ver, tranquilo, que también aprende. ¿Aprende? Claro, según tus gustos, tus preferencias, por eso lo llaman inteligencia. Joder, pues sí que tiene buena pinta eso de lo que me hablas. ¿Y qué más puede hacer? Mira, en vez de responderte a esa pregunta, te lo voy a enseñar directamente. Vamos a preguntarle algo acerca de la Navidad. Sí, Gon, la respuesta te la da, pero a mí me parece que lo hice como sin sentimiento. Pues ahora que lo dices y viendo la respuesta que nos ha dado, me ha sembrado un poco la duda, ¿eh? Para esto voy a llamar a mis amigos de primero de primaria que seguro que nos ayudan a resolver todo esto. Y dicho esto, quiero un muy fuerte aplauso para los peques del colegio. Pues mira, Amy, te había avisado. Esto está de lujo. Bueno, si bien está, pero a mí me sigue faltando algo más. Mira que eres pesado, ¿eh? Os prometo que está todo el día igual, quejándose por todo. Mira, para que te calles ya, voy a preguntarle sobre algo más. También en la Navidad estamos alegres porque nace Jesús. Así la alegría también es propia de la Navidad. Pues sí, Gon, la respuesta, como te he dicho, nos la da. Será muy lista y todo lo que quieras, pero que me muestre algo de esto. Vaya, esto no lo puedes resolver, pero por ser tú te voy a contar un secreto. Creo que los de segundo de primaria son unos fieras y nos pueden explicar a la perfección lo que es el amor. Sí, algo me suena. Así que, con todos ustedes, segundo de primaria. Egun hotza betan, gaur ez nazio sentituz.
loratzen Gazteluetan kantazalak Sentimenduak pizten Gabonetako doinuak Gazteluetan entzungo ditugu Maitasuna eta zoriontasuna Gure bihotzak dantzan Gabonetako zuaitza opaintzen Aniak biztuta bizpiratzu Lagun artean elkarrekin Irrifarrak bihotzetan Edun malutak airean Ilusioak loratzen Gazteluetan kantazalak Sentimenduak pizten Gabonetako doinuak Gazteluetan entzungo ditugu Maitasuna eta zoriontasuna Gure bihotzak dantzan Bueno, Iñi, pues parece que ha vuelto a funcionar bien. Bueno, pues si esto funciona tan bien, podríamos dejar que nos organice la Navidad. Sí, ya que nos lo organice todo. Eso, nosotros, a dormir. ¿Para qué vamos a pensar? Mira, dame un momento, le voy a decir que nos lo organice todo. Es algo, ¿no? Por supuesto. ¿Alguna instrucción concreta? Pero... ¿qué es esto? De acuerdo, asumo el control. Ya os tengo controlado. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! Sois muy divertidos, pequeños humanos. Muy sensibles, muy previsibles y muy poco prácticos. Tugón, ¿pero qué hemos hecho? Espera. Iñi, esto no responde. Nos ha quitado el control de todo. Nadie se preocupaba, todos estaban tranquilos, pero se acercaba y se acercaba. Y cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. Ha llegado ya y no podemos escapar. Porque estamos atrapados y controlados. No podemos escapar. Hemos sido capturados por la inteligencia artificial. Control total. Control total. Control total. Atrapados por la inteligencia artificial. Control total. Control total. Atrapados por la inteligencia artificial. Control total. Tutuaris. ¿Y la Navidad?
Esto está fatal. Tendríamos que pedir ayuda. El problema es que no sé a quién. Oye, yo estoy muy desanimado. ¿Podemos hacer algo? On, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? Siempre, siempre nos quedará la esperanza. Sí, eso está muy bien. Ya sé. La presentación de los de tercero de primaria no trataba sobre la esperanza. Bueno, y aquí estamos esperando. Un fuerte aplauso para los de tercero de primaria. Sí, bueno, Iñi, siempre quedará la esperanza, pero... Bueno, vamos a estar tranquilos. Si al final de peores situaciones hemos conseguido salir. Pregúntame, lo sé todo, pienso dame todo. Sé quiénes sois y qué queréis y qué os gusta. Pobres incautos, estáis en mis manos, nada escapa a mi control. Tengo todo controlado, tengo todo almacenado, tengo el control, y me necesitáis para todo. No queda nada natural, nada fresco, nada nuevo. Tengo todo
preparar el número de cuarto para el festival. Tengo una idea. ¿Y si pedimos ayuda a la inteligencia artificial? ¡Perfecto! A mí me encanta Peter Pan. Añadimos Garfio, Niños Perdidos, Campanilla, que nosotros nos convirtamos en los hijos de Peter Pan y a triunfar. Pues tecleemos todo en el iPad y ya está, creada la historia. ¡Buenos días, país de nunca jamás! Con vosotros, Capitán James Daniel. La venganza es mía. ¡Viva el Capitán Garfio! Y ahora tengo el orgullo de anunciar que tenemos a sus hijos. Campanilla, necesitamos salvar a los hijos de Peter, pero desde que se casó con Wendy ya no vive en el país de nunca jamás. ¿Qué podemos hacer? No os preocupéis, haré magia y lo traeré de vuelta. Oh, ahí estás, Peter. Eres Peter Pan. Puedes volar, puedes luchar y puedes cacarear. ¿Quién es ese capitán? Es Peter Pan. Pan el Vengador ha vuelto. Y Garfio te espera. Peter Pan. ¡Niños perdidos! ¡Los piratas se dan la fuga! Campanilla, tendrás que usar tus polvos mágicos para solucionar este problema con la inteligencia artificial. Tengo el mejor hechizo, polvos dorados y palabra clave. ¡Navidad! Navidad, Navidad, Navidad Rock. Quiere cantar mi corazón. Ya se respira la felicidad. Ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock. Un cascabel, una canción. Bailando y saltando hay celebración. En la Navidad ha llegado el momento. Vamos a festejar. Es el tiempo esperado. Ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies. Gira como un reloj. Sacude la cabeza, girando al revés. Es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad Rock. Mira, Iggy, te había avisado.
Esto está de lujo. Bueno, Sigón, bien está, pero no sé, a mí me sigue faltando algo. Sigo sin entender de qué va eso de la IA. Mira que eres pesado, ¿eh? Os prometo que está todo el día igual, quejándose por todo. Mira, pues para que lo entiendas, te voy a contar un cuento. ¿Cuentos? Pues mira por dónde me suena que ese es el título de la aula de los de quinto de primaria. Cierto, pues para que tú lo entiendas, voy a llamarles a ellos, que seguro que te lo explican mejor que yo. Así que vamos allá. Si nunca ha cambiado el tiempo, Manolo. Desde que me he levantado, me duele la rodilla. Eso será por los saltos que diste por el gol del Atlético, Eustaquio. Va, no sé. Mira, viene tu nieto, Manolo. Quédate quieto, que igual no nos ve. ¡Está el abuelo! Ah, muy bien. Hola, Lucas. Quédate aquí. ¿Y qué tal tú en el cole? ¡Fatal! Me he pedido que haga un cuento por mañana y no lo he empezado. Hombre, si tampoco te llevan los míos. No, que los tuyos son malísimos. ¿Todavía no conoces la inteligencia artificial? Ah, el GTP, el PTG. No, el ChatGPT. Mira, vamos aquí. Podemos poner un cuento de aventuras, historia. A ver, déjame ver eso. Ahí va, pues sí. Venga, pues, ¿qué quieres poner? Yo quiero un cuento de Gastelueta, aventuras y lobos. Gastelueta, aventuras y lobos. Venga, ya está, le damos a listo, a ver cómo queda. ¡Caramba! Si me está escribiendo Jaimito desde el colegio con el reloj que le regalé y que tiene prohibido llevar al cole. Uy, como se entere don Sergio, le mata. A ver qué quiere. Abuela, necesito la ropa de deporte. Que no se enteren papá y mamá. Eres mi última esperanza. Por favor. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Voy a llevar a mis amigas del taller de superabuela. Seguro que se animan a acompañarme. ¿Conchi? ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Oye, necesito vuestra ayuda para una supermisión especial. Avisa a las otras y nos vemos en la Plaza de los Enanos. Muchas gracias por venir. No podría hacer esto sin vosotras. Tenemos que subir esta mochila de deporte a Gastelueta para que Jaimito pueda tener su clase de gimnasia. ¡Claro que sí! ¡Cuenta con nosotras! Somos las superabuelas de Gastelueta. ¡Ya estamos en Alcázar! Sí, aquí tenemos que ir con cuidado, porque es donde le robaron la peluca a la Juani el año pasado. ¿Os acordáis? Sí, dijo que fueron leñadores o algo así. Vamos con cuidado, ¿vale? Tenemos que llegar hasta el bosque sin llamar la atención. abuelas! ¿Quién se ha perdido por aquí? No, solo estábamos de paso. ¡Ya nos vamos! Pues habéis tenido mucha suerte, abuelitas, porque somos los leñadores de Artaza. ¡Ja, ja, ja! Sí, y porque nos encanta dar leña. ¡Ja, ja, ja! Eso es, y nadie pasa por aquí sin llevarse una propina. ¡Sube la música, tuercas, que vamos a darles duro! Dale duro, 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 duro. Ey, dale duro, 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 duro. Ey. ¡Ya está bien! ¡Menuda basura de música! Es que no puedo creer que me delante de las narices. ¡Todo! ¡Mentira! ¡Igual! Es que esto ni es música ni es nada, por Dios. Martilleando ahí todo el día la cabeza. ¡Y las orejas! Señora, un respeto, por favor. Pero si no quiero lo que sois puercos. Y más que me les voy a ver como no os largáis ahora mismo. ¡Vámonos, chavales! Que estas señoras están fatal. ¡Qué bueno! ¡Así se hace! Oye, ¿pero qué golpes le has dado? Como se nota en las clases de acroín. ¡Hala! Pues venga, vamos al bosque, que tenemos que llegar a Gastelueta antes de la hora de comer. Que por cierto, unas galletas no me vendrán nada mal. Uy, pero ¿qué escudo está esto? Sí, igual es mejor que subamos por otro lado, ¿no? ¿Qué dices? ¡Uy! Si por aquí es el camino más corto, mujer. ¿Qué es eso? ¡Soy el bolo feroz! ¿Pero qué?
Lobo. Venga, listo. Ya. Uy, qué grotesco no está esto. Sí, igual es mejor que subamos por otro lado, ¿no? ¿Qué dices? ¡Uy! Si por aquí es el camino más corto, mujer. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo será? ¡Ah! ¿Dónde? ¿Pero cómo que dónde? ¿Quién eres tú? No. Tranquilas. Ya lo he entendido. Es que en este cuento el lobo no es el malo. Eso era en los cuentos clásicos, pero este es un cuento moderno. ¿En serio? Sí, claro, los lobos nos casamos hace años de ser siempre los malos del cuento. Así que somos lobos buenos y no lobos feroces y queremos ayudaros. ¡Qué bien, qué alegría! Sí, pensaba que nos ibais a comer. ¿Comeros nosotros? Ja. No, ¿qué va? Eso ya no se lleva. Ahora con los que hay que tener cuidados con los 3 cerditos y sus secuaces. ¿Qué? ¿Con los 3 cerditos? Sí, ¿no os habéis enterado? Han hecho una mafia y se están apoderando de todas las casas del lugar. Ja. ¿Eh? ¿Los cerditos? Pero si son inofensivos. Si están fuera de forma. Pero yo no. Los cerditos hemos tomado los gimnasios. Y ahora estamos en forma. Queridos cerdos, pero es que nosotros tenemos prisa. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde creéis que vais? Tenemos que subir a Azterueta para darle la mochila de deporte a su nieto. Eso sí que está bien, claro que sí. Más deporte y menos pantallas, eso sí. Ya que tenéis un motivo razonable para atravesar el bosque, os dejaremos pasar sin haceros ningún daño. Pero decirle a Jaimito que tenemos que verle en forma, ¿eh? Mensana, incorpore sano, sí señor. Adiós, abuelas, que tengáis un buen viaje. Muchas gracias. Bueno, pues ya está. ¡Ya me llevo Azterueta otra vez! ¡Qué ilusión! Ya que siento subir a Azterueta de vez en cuando, con todos esos alumnos corriendo por aquí. Uy, pero si parece que está preparando algo. Sí, mira, es como si estuvieran organizando un villancico. Oye, chaval, ¿qué estáis haciendo? ¿Pero no os habéis enterado? Estamos celebrando y ya llega la Navidad. Pues chicos, vamos a hacerlo una vez más, que ya no queda nada. Venga, va. ¡Empezamos! Ajenos a que la inteligencia artificial ya ha tomado el control y quiere acabar con la Navidad, una clase de sexto se encuentra ensayando los clásicos villancicos. ¡Silencio! ¡Postura de atención! Secretario, ¿quién falta? Faltan muchos alumnos que todavía no vuelven de deporte. Me imagino que los de siempre. ¡No puede ser! Y por si fuera poco, llevamos más de una semana enseñando villancicos y no hay manera. Decidme, ¿tan difíciles? Es que son aburridos. Eso, si todos los años son lo mismo. Además, no tiene sentido. ¿Qué significa campana sobre campana y sobre campana una? Ya te digo, una campana por la cara. A ver, para variar, solo escucho quejas. Es muy fácil criticar, pero aquí ninguno es capaz de hacer un villancico mejor que los tradicionales. Yo sí. Pero si te llevo escuchando toda la semana
y tengo pesadillas con tu voz. Que sí, mi hermano me enseñó una app de IA que puede crear canciones en menos de 1 minuto y es gratis. ¡Probémosla! ¡Sí! Por favor, no os entusiasméis, que si mal no recuerdo, la última vez que os hice caso, la cosa acabó muy mal. Porfa, usemos el ordenador y luego le prometemos que cantaremos los villancicos bien. ¡Ah! Siempre igual. Bueno, no tenemos nada que perder. Vale, chicos, me pido una serie de instrucciones para la canción. Tema Navidad, venga. Ritmo animado. Y género... ¡reggaetón! Ya estamos. Ni de broma. A ver, el ordenador me sugiere algo de rock electrónico. Probemos. ¡Qué extraño! Me dice el programa que la canción ha sido enviada a los dispositivos móviles que están debajo de la silla. Un móvil nuevo por la cara. Mira, es de la misma marca que el router. Vale. Me dice que se va a reproducir dentro de 10 segundos y que tenemos que estar muy atentos. Qué raro, tengo un mal presentimiento. Da igual, ven, atentos. ¿Qué ha pasado? Hemos entrado en clase y estáis todos hipnotizados con los móviles y la música. ¡Lo sabía! Eso de pedirle ayuda al ordenador no era buena idea. Claro, mejor cantar los villancicos de siempre. ¡Venga, chicos! Pero mira cómo ven, pero mira cómo ven, porque no has nacido. Ven y vuelve a beber los peces en el río, porque debes nacer. Bon, el problema es que nunca me haces caso. Te lo he dicho desde el principio. Esto de la inteligencia no era buena idea y ahora tenemos que luchar contra ella. Sí, tenemos que recuperar el control, infiltrarnos en esa máquina. La movida es que parece humana, pero realmente es un fraude. Bueno, vamos a seguir con las actuaciones. Si es que ya se me ha olvidado hasta quién viene ahora. Pues a mí no me mires porque tampoco tengo ni idea. Espera, déjame pensar. Ah, sí, me parece que eran unos chavales de primero y segundo de la ESO. Es verdad, dicen que es la velada del año. Mi nombre es Ibai Llanos y estamos aquí en la nueva velada navideña de 2024 en la que se enfrentarán el famoso youtuber Yo Soy Flex contra el campeón de la UFC, Iriato Furia. Hola Celueta, yo soy Luzu y como bien ha dicho mi compañero Ibai, estamos en la velada 2024. En tu buena sangre lo mío talento. En la esquina derecha entra Yo Soy Flex y su grupo de fans. Los míos talento, yeah. Me siento como un rey cuando suena el altavoz. Para todos tus problemas, baby, soy la solución. No puedes llamar Judiño, sino Mago de Oz, porque solo con un micro estoy causando sensación. Y no, sé que no me voy a morir. Y por la esquina izquierda
ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas. Bueno, va a empezar la pelea. No tienes nada que hacer contra mí. Sí, lo veremos. Obviamente va a ganar Topuria. Espera, ¿pero quién ha dicho eso? He sido yo, y tengo razón, porque Iria es superior a Plex. Yo lo controlo todo, incluso la Navidad. Sé lo que me van a regalar y cómo vais a decorar todo. La Navidad ya no es lo que era. Es solo un acto de egoísmo en el que lo único que se quiere es conseguir el regalo que deseas. Solamente es consumismo y postureo, a ver quién decora más bonito. No, pero no lo estás entendiendo. Tú no puedes controlar la Navidad. Eso no es así. La Navidad no son solo regalos y decoración, sino el aniversario del nacimiento del niño Jesús. Una época del año donde se juntan familiares y seres queridos y celebran la Navidad. Es una época muy feliz que hay que disfrutar junto a tus seres queridos. Y te lo voy a demostrar. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another. Chicos, ¿qué es Navidad? Esto es todo y ¡feliz Navidad! Hola Fruta, mi nombre es Ibai Llanos y estamos aquí en la nueva velada navideña de 2024 en la que se enfrentarán el famoso youtuber Yo Soy Plex contra el campeón de la UFC, Iria Topuria. Hola Cirueta, yo soy Luzu y como bien ha dicho mi compañero Ibai, estamos en la velada 2024. Tu buena sangre, no mío talento. En la esquina derecha entra Yo Soy Plex y su grupo de fans. Tu buena sangre, no mío talento. Me siento como un rey cuando sueno en esta voz. Para todos tus problemas, baby, soy la solución. Me puedes llamar Juninho si no me lo dejo, porque solo con un micro estoy causando sensación. Y yo sé que no me voy a morir. Y por la esquina izquierda, Iria Topuria. Soy un hombre muy honrado, no me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas. Bueno, va a empezar la pelea. No tienes nada que hacer contra mí. Sí, lo veremos. Obviamente va a ganar Topuria. Espera, ¿pero quién ha dicho eso? He sido yo, y tengo razón, porque Iria es superior a Plex. Yo lo controlo todo, incluso la Navidad. Sé lo que me van a regalar y cómo vais a decorar todo. La Navidad ya no es lo que era. Es solo un acto de egoísmo en el que lo único que se quiere es conseguir el regalo que deseas. Solamente es consumismo y postureo, a ver quién decora más bonito. No, pero no lo estás entendiendo. Tú no puedes controlar la Navidad. Eso no es así. La Navidad no son solo regalos y decoración, sino el aniversario del nacimiento del niño Jesús.
Una época del año donde se juntan familiares y seres queridos y celebran la Navidad. Es una época muy feliz que hay que disfrutar junto a tus seres queridos. Y te lo voy a demostrar. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found the love. Chicos, que es Navidad. Esto es todo y ¡feliz Navidad! Bueno, creo que se ve muy claro. Estamos en guerra con las máquinas. Sí, si mal no recuerdo, creo que leí en algún sitio que deberíamos provocarle una especie de alucinación. Exacto, algo en donde no sepa cómo reaccionar. Vamos a apagar todas las luces y vamos a viajar a donde todo comenzó. Un niño que fue abducido por el teléfono móvil. Sí, un niño que dejó de lado amigos, estudios, deportes, todo porque cayó en las garras de la inteligencia artificial. Pero Iñigo, ¿hay solución a todo esto? Bueno, seguro que acabamos encontrando algo. Pues vamos a dar paso al teatro negro. Recordamos que es importante apagar los móviles para que la magia se haga realidad.
Bueno, increíble, tío. Este número siempre es lo más. Sí, estoy contigo. Bueno, y ahora... Buscando posibles objetivos. Escáner activado. Analizando sujetos. Sincronizando identidades. No aparecen los sospechosos. Búsqueda terminada. No están entre el público. Reconfigurando búsqueda. Posibles objetivos encontrados. Señal enviada. Pidiendo refuerzos. Tarea completada. That don't kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to leave right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Con la salida, exaltada de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, soy tan mona, quien te sola, tan sola, que me hizo pensar, robarte todo, corazón inocente de tu amor. It goes on and on and on and on. Together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And baby, it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, ever, ever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sing oh, we oh, we oh, we oh. We sing oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sing oh, we oh, we oh, we oh. You are real rockin' with. Come on, everybody. Traerme a esos rebeldes. Se creen libres, pero no lo son. Oh, oh, oh. Pobres ilusos. Cumpliendo tarea en curso. Cargando instrucciones.
En proceso. Vengan con nosotros. No se resistan, será inútil. Abandonen la resistencia. Si se resisten, serán aniquilados. Avancen. No se detengan. Hola, ¿hay alguien por aquí? ¿Qué pasa aquí? Nos han llamado. Claro, cuando no funcionan las cosas, Pasan de nosotros hasta que no arranca, que no se conecta, que no imprime. que no va el ratón. Ya te digo. Pero ya les digo, ¿habéis apagado y encendido? Es que no saben. Así no se puede. Ya, pero aquí, ¿qué ha pasado? Nos habían llamado para arreglar algo de una inteligencia artificial que se había revelado o algo así. Pero si no están aquí los presentadores. Esto me da muy mala espina. Me parece que se los han llevado al mundo de lo digital. Pero, ¿es eso posible? Bueno, es algo novedoso y extraño. Yo creo que mejor vamos a llamar a todos los colegas que lo vamos a necesitar. Vamos a rescatarlos. Estos tíos se creen muy listos.
quiere bloquear nuestros algoritmos. Pero no tienen ni idea, no son capaces. Vamos a clonarnos a nosotros mismos, colega. Así que no sepan quién es real y quién no. Estos algoritmos de última generación son la caña. Sirven para todo, para dibujar, para hacer música, todo lo que te imagines. Literal. Y para despistar a estos ingenuos humanos, ¡qué fácil! Falling, dreaming, talking. You know, say, I know you want to cry all night. Shouting, screaming, finding reason to defend all of your fighting now. ¿Cómo te llamas? Dime, desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos bien, esto lo seguimos en el laptop. Yo creo que como ella lo menea, me besa como quiera. Ella necesita cuando ella quiere que no la vea. I like you con girl, con calma. Yo creo que como ella lo menea, me besa como girl. Quiere pena libre de la vida, porque ame lo que sea. I like you con girl. Mieux qu'être mal accompagné, pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? 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 Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo, io canto al ritmo, del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cado la stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Bueno, parece que lo de la inteligencia artificial también nos afecta hasta con los micrófonos. Bueno, menos mal que al fin nos hemos librado de estos hackers, ¿eh? Ya te digo, tío, nos han confundido con ser un holograma o algo, vaya pringao. Aunque realmente tampoco les juzgo. Es que yo tampoco sé qué es real y qué no. Tengo una idea. Vamos a ver si esto es real. ¿Tú? ¿Qué haces? El que quería ver si era real o no. Tranquilo. Que eso es real. Si es que ya no sé ni en qué puedo confiar. Bueno, pues en este momento de confusión, qué mejor momento que dar paso a una percusión muy, pero que muy real. Pues sí, muy especial para nosotros, compuesta por Uti, Los Corcostery, padre e hijo, y Javier Lamprave. Así que un aplauso para ellos. Un aplauso para Javier Lamprave.
Vamos a viajar al pasado de la mano de Íñigo Corcostegui Jr. Bueno. Y ahora tenemos el gustazo de poder recibir a Tomás Cifrián y Ander García, dos compañeros de toda la vida con los que hemos disfrutado tanto como disfrutarán ahora ustedes con su música. Correcto. Primero Ander nos deleitará con un solo de piano y luego la acompañará Tomás, formando así un dueto de gran calidad.
Joder, bueno, qué bien suena lo real. Y más aún con Tommy Younger. Ya te digo, si es que nos hemos vuelto unas marionetas de la IA. Somos perroflautas, ociosos profesionales. Vivimos en los semáforos esperando caridades del buen conductor y del viandante tranquilo con bolos y pelotillas conseguir una propinilla. Nuestros perros son pulgosos, que eso siempre es sospechoso, con bolos altos y piruetas y otras muchas habilidades. La la la. Somos los perroflautas, ociosos profesionales, vestidos con harapos y pañuelos de colores. Prefiero mover mis bolos que trabajar con decoro. Somos los perroflautas, habitamos en los semáforos. Llevamos perros pulgosos y trapos de colores. Reparto mis habilidades con harapos originales. Nunca he dado un palo al año, prefiero vivir de caridades. Color en las ciudades, soy sonrisa en las esquinas, mostrando mis facultades. Somos los perroflautas, ociosos profesionales, vestidos con harapos y pañuelos de colores. La la la. Somos los perroflautas, ociosos profesionales, vestidos con harapos y pañuelos de colores. Sí, ya me he dado cuenta. Quizá no sea tan difícil. Claro, esa IA que dices no siente, ¿verdad? Exacto. Y solo sabe lo que está programado ya. Sí, pero se reprograma y nos engaña. Pues muy fácil, le podríamos preguntar por cosas nuevas. Exacto. Y de esa forma ya veremos que no acierta, porque como no siente, no va a encontrar la respuesta correcta. Ahora que estás diciendo esto, se me viene a la idea, por ejemplo, un baile hippie random. ¿Qué te parece? Pues ¿a qué estamos esperando? Si tengo unos amigos con muchas ganas de bailar. Así que vamos allá. Seguimos en pie, vamos a pelear, no estamos ciegos, queremos libertad. El ayer ya pasó, el engaño terminó. Recuperaremos nuestra libertad, como el ave fénix volveremos a empezar. Tenemos fuerzas y la próxima vez seremos más prudentes. Esa inteligencia artificial no nos volverá a engañar. Vamos a pelear, no estamos ciegos, queremos libertad. El ayer ya pasó, el engaño terminó.
girl's gonna make me fall. She's into sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Her lips are devil red, her skin's a color mocha. She will wear you out, living la vida loca. Living la vida loca. Living la vida loca. You're insecure, don't know what for. You turn heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile and look around, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. You want me to know what I can see. You don't understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Pues no sé a vosotros, pero a mí esto me ha motivado a seguir luchando. A mí también, Gon. Ahora no nos podemos rendir. Lo que pasa es que no se me ocurre nada para escapar. A mí no me mires que no tengo ni idea. Espera un momento, déjame pensar. ¿Y si desconectamos? Venga, va, Gon, desenchúfalo todo. Todo. De esa manera nos quedaremos sin play, sin wifi, sin conexión. Si no nos queda otra, Gon, lo desenchufamos todo. Bueno, si esa es la forma de volver a la realidad, pues desenchufamos todo. Tienes razón, yo prefiero la realidad, aunque no todo sea perfecto. Tú, que esto no va. Alguien lo ha debido de desenchufar. Estaba jugando. Y yo mandando un WhatsApp. La verdad es que no sé si la inteligencia artificial está en todo o no, pero que al desenchufar nos han dejado sin Play y sin FIFA. Eso es así. Ya te digo, y sin TikTok y sin Insta. Además, no se puede ni comprar por Amazon, ni con el resto de plataformas. Ni siquiera mandar un WhatsApp. Vamos, que estamos bastante atrapados de todas formas. Tendremos que esperar a que todo se reactive. Al menos que funcione. Sí, ya te digo. Put your pinky rings up to the moon.
Gon, esto es lo que hay. Si desconectamos, no sabemos vivir. Y si lo conectamos, nos atrapa. Está claro, pero espera, porque tengo una última idea. Si saturamos mucho a la IA, cortocircuitará. Ah, bueno, claro, para eso ha servido toda la vida los dilemas, engaños, timos. Para ello he tenido una idea, así que se me ha ocurrido una adivinanza que no va a conseguir descifrar. Tumbado soy infinito, partido 2 veces nada. Vamos a ver si es capaz de resolverla. Tumbado soy infinito, partido 2 veces nada. El 8. Gon, ni así funciona. Esto no puede ser. Espera. No está todo acabado. Tengo una última idea. Vamos a volver a hacerle una adivinanza, pero esta vez con sentimiento y amor. Y así no será capaz de resolverla. Te estoy leyendo la mente, Gon. Déjame decirla de. Mayor que él nunca habrá, aunque se muestre pequeño. Él te sabrá despertar desde la paz de su sueño. Su sueño. Para darte libertad, se muere por ser tu dueño. Gon, ¿se te ocurre algo a ti? Se me está atascando un poco, ¿eh? Espera. Mira, Gon, la máquina no lo sabe resolver. Pero la verdad es que yo tampoco tengo ni idea. Déjame. Vamos a pedir a nuestro amable público que nos ayude con esto. ¿Se os ocurre algo? ¿Cómo, Gon? ¿En primera fila? Están por ahí, ¿no? Te estoy escuchando. Esto es correcto. La respuesta es el niño Jesús. Bueno, Gon, pues parece que por fin hemos conseguido vencer a la IA. Sí, ha sido un trabajo duro, pero lo hemos hecho. Bueno, y qué mejor momento que este final tan feliz para presentar a nuestro querido público el festival con el villancico de Navidad. Sí, voy a llamar a todos los alumnos que han participado para que nos ayuden a cantar el villancico. Y por último, ¡feliz Navidad a todos!